Shalom hermanos, Yahweh Elohim les bendiga en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Día de hoy, el tema principal será las herramientas más importantes en la guerra espiritual, o armas que debemos usar en la guerra espiritual. En nombre de Yahshua HaMashiach, bendito y alabado seas, Padre Yahweh nuestro Elohim, eterno Padre celestial. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Alabado seas, Rey eterno, Padre amado celestial. Nombre de Yahshua HaMashiach, es atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles, la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato, amarro y declaro inoperante el principado de nuestro país, de mi ciudad. Declaro inoperante todo espíritu inmundo al norte, sur, este y oeste. No tiene poder ni autoridad. En nombre de Yahshua HaMashiach, sale fuera todo espíritu inmundo ahora. Son arrojados a abismos profundos. Bendito Padre celestial, en nombre de Yahshua HaMashiach, cúbrenos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh. Cubre nuestros ojos, nuestro ser. Instrúyenos a través de tu Ruach HaKodesh. Sé nuestro guía y nuestro maestro. En nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como una introducción, daré brevemente los temas a tratar. Principalmente, una de las armas más importantes sería la autoridad que tenemos en el Mesías, Yahshua. La segunda herramienta o el arma más importante que tenemos es el poder de atar, amarrar, declarar inoperante. Todo lo que atarse en los cielos será atado en la tierra. De igual manera, el tercer punto a tratar sería la ayuda de los malajim. Los malajim de Yahweh nuestro Elohim están para ayudarte, para tu servicio, los ángeles. Bueno, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, en Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Sabaoth de los ejércitos, para la destrucción de fortalezas. Segunda carta a los Corintios 10:4. En estos temas que vamos a tratar, debemos tener en cuenta que es para las personas Kadosh, personas santas, apartadas, que han recibido al Maestro Yahshua como su Salvador, como su Elohim. Porque las personas que no tienen a Yahweh como Elohim y ven la Biblia únicamente como un libro cultural, como un libro de entretenimiento, como un libro muy antiguo y respetado por ser un libro muy antiguo, pues esto no es para ellos. Recuerde lo que dijo Shaulo: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad que habitan en regiones celestes. Si tú eres un varón de fe, una mujer de fe, este tema es para ti. Ni la psicología, ni la sociología, ni la nueva era, o sea, el Feng Shui, el gnosticismo, ni terapias alternativas, la yoga, ni la ciencia secular tiene el poder para destruir a los demonios. Solamente el poder del Ruach HaKodesh de Yahweh nuestro Elohim. Algunos místicos como los cabalistas dicen echar fuera demonios con el poder del Zohar, un libro antiguo, pero es mentira. El único que tiene poder para echar fuera demonios es Yahshua nuestro Elohim, y Él te ha dado el poder a ti para ejercer poder y autoridad de echar fuera los espíritus inmundos, los espíritus invasores. Entonces, revisemos la segunda carta de Corintios 10, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, en Yahweh, para la destrucción de fortalezas. Este versículo hace referencia a la batalla espiritual y al poder de Yahweh nuestro Elohim para derribar cualquier obstáculo o fortaleza que se interponga en nuestro camino. Nos dice que nuestras armas no son físicas, no peleamos con espadas ni con pistolas, sino espirituales y poderosas a través de la intervención divina. En este contexto, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a utilizar las armas del Ruach HaKodesh,
el Espíritu Santo para luchar contra los pensamientos y las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Yahweh, nuestro Elohim. Es una invitación a confiar en el poder de Yahweh y a depender en Él en nuestras batallas espirituales. En este versículo puede servir como un recordatorio para los mesiánicos, para la Keilah, para la congregación, de que no tenemos que luchar con nuestras batallas con nuestra propia fuerza, sino quien es Yahweh el que pelea por ti, sino que debemos confiar en el poder de Yahweh para vencer cualquier adversidad en nuestras vidas. También nos anima a buscar el conocimiento de Yahweh y renovar nuestras mentes en Él para estar equipados y capacitados para luchar en el ámbito espiritual. Entonces, el primer tema a tratar, la primera arma o la primera herramienta importante en este proceso de aprendizaje de la guerra espiritual, la autoridad. Revisamos Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad. En griego, eusocia, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 10 verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los expulsasen y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este versículo nos enseña sobre la autoridad que tenemos en el Mashiach, Yahshua, la cual le da a sus discípulos, a sus siervos, para realizar las obras poderosas en su nombre, como expulsar espíritus inmundos, sanar enfermedades, liberar al oprimido. Algunos consejos aplicables a la práctica en nuestra vida diaria en relación con este versículo es: reconoce y usa tu autoridad como los seguidores del Mashiach Yahshua que somos, pues tenemos autoridad en su nombre para enfrentar las fuerzas del mal y traer sanidad a los demás. Debemos recordar y confiar en esta autoridad en nuestras vidas diarias, buscando oportunidades para orar por la sanidad física y espiritual de las personas. El segundo subpunto sería: depende del poder de Yahweh. Yahshua nos dio autoridad a sus discípulos, pero esa autoridad proviene de Él, del Ruach HaKodesh. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza. Pero cuando dependemos de Yahweh, de Elohim, del Ruach HaKodesh y de su poder, podemos hacer obras poderosas en su nombre. Busca siempre la guía y el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en todo lo que hagas. Otro subpunto de esto es, tercer subpunto: sé obediente al llamado de Yahweh tu Elohim. Yahshua llamó a sus discípulos y les dio autoridad. De la misma manera, Yahweh nos llama a todos a cumplir su propósito y obra en nuestras vidas. Debemos ser obedientes a este llamado y estar dispuestos a hacer las obras que Él nos encomienda, confiando en que Él nos equipará con todo lo necesario para cumplir su voluntad, la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Cuarto subpunto: confía en la capacidad de Yahweh para trabajar a través de ti. A veces podemos sentirnos incapaces o temerosos de hacer obras poderosas en el nombre de Yahshua, pero debemos recordar que no depende de nuestra propia habilidad o fuerza, sino de la capacidad de Yahweh que obra en nosotros. Confía en que Yahweh tu Elohim es capaz de hacer cosas grandes a través de ti, a pesar de tus limitaciones y debilidades. Entonces, este cuarto punto es esencial para aquella persona que le falta fe. Incluso los discípulos de Yahshua les faltó en un momento fe. Y debemos confiar en el Padre. No somos nosotros los que vamos a sanar a nadie, no somos nosotros los que van a liberar a nadie. Es el poder del Ruach HaKodesh que habita en ti. Por esa razón debemos permanecer en la Kedushá, en la santidad, apartados para Yahweh nuestro Elohim. En resumen del versículo Mateo
10, capítulo 10, versículo 1, nos enseña sobre la autoridad que Yahshua nos da como sus seguidores para hacer obras poderosas en su nombre. Siguiendo estos consejos y aplicaciones prácticas, podemos vivir una vida llena del poder y la autoridad de Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh Sabaoth, de las milicias celestiales, llevando sanidad y liberación a los demás. Aquí vemos que la palabra autoridad en hebreo es Tesbat, que viene de la raíz Sabaoth, Yahweh Sabaoth, que quiere decir ejércitos, autoridad celestial, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, dando a entender que por medio del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y del nombre de Yahshua, que es Yahweh es mi Elohim, Yahweh es mi salvación, Ya, la raíz de Yahweh, del Yod Hei Bau Hei, y Shua, Shua, salvación. Por eso decimos Aleluya. Dilo tú, Aleluya, que es Halel, exaltación a Yahweh. No decimos aleluje ni aleluye, decimos Aleluya, porque toda la exaltación es para Yahweh, nuestro Elohim. De la misma razón, la página se llama Eliyahu Shalom, que es la raíz de Yahweh es mi Elohim. Shalom, que es paz, pero no es la paz de los hombres, sino la paz de Yahweh, nuestro Elohim. Volvemos al tema, dando a entender que por medio del Ruach HaKodesh y en el nombre de Yahshua tenemos el poder de la palabra para mover los ejércitos celestiales de Yahweh, nuestro Elohim, para derrotar los poderes de las tinieblas. Implica que a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo y el nombre de Yahshua tenemos el poder de mover los ejércitos de Yahweh y derrotar esas fuerzas de las tinieblas. En otras palabras, sugiere que tenemos la capacidad de ejercer autoridad espiritual para luchar contra el mal y avanzar en las obras de nuestro Elohim. Solamente los que saben desarrollar la autoridad y el poder pueden destruir al hombre fuerte, que se llama Hasatán o diablo. Revisemos a Mateo capítulo 12 versículo 29. Otra vez, Mateo capítulo 12 versículo 29. Y si no, le das pausa cuando luego terminemos el video. Porque acaso no puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Otra vez revisemos el capítulo. Mateo capítulo 12 versículo 29. Los demonios solo le tienen miedo a aquellos que tienen la unción del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el poder del Ruach HaKodesh. Por eso es importante que cada creyente debe estar revestido del poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Esa cita bíblica es específicamente en el libro de Mateo. Se refiere a la autoridad y el poder necesario para derrotar al diablo o a Hasatán. Según el pasaje, Yahshua nos explica que para entrar a la casa del hombre fuerte, Satanás, los principados, huestes de maldad, el principado de tu ciudad, el principado de tu hogar, el principado de una nación, primero debe ser atado. Una vez que el hombre fuerte está atado, se puede saquear su casa, lo que implica liberar a las personas que están bajo la influencia o el control del demonio, del diablo, de los espíritus inmundos, de ángeles caídos. En resumen, esto significa que solo aquellos que tienen la autoridad y el poder de Yahweh pueden derrotar al diablo y liberar a las personas que están bajo su influencia. Esto implica tener una relación íntima con Yahweh, nuestro Elohim, y ser guiado por su Ruach HaKodesh. Entonces miremos un ejemplo. México tiene principados de maldad que operan sobre ellos. Tenemos el ejemplo de la Santísima Muerte, que es idolatrada en México como si fuera una virgen.
Todo eso es idolatría, todo eso se llama abominación. Tenemos la idolatría o la oración a la Virgen de Guadalupe. Y obviamente tenemos todo eso heredado de la iglesia, ya sabes dónde, que permite la idolatría, que permite la idolatría a falsos dioses. Todo esto ejerza poder, todo esto ejerza autoridad sobre las personas. Por esa razón debemos atar al hombre fuerte, declarar inoperante esos espíritus inmundos, declarar inoperante el principado de tu ciudad, todo principado, seguimos hablando de México, de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción política, de corrupción en las fuerzas militares que se dejan comprar por dinero, de la idolatría al dinero. Les debemos ato, amarro, declaro inoperante esos principados de maldad, no tienen poder ni autoridad. Hay principados en las congregaciones, huestes de maldad jezabélicas que ejercen control, dominio, manipulación, persecución, blasfemia, que toleran ciertas festividades, que toleran la idolatría, que toleran la hechicería. Declarar inoperante esas fuerzas de maldad, no tienen poder ni autoridad. Hombre de Yahshua HaMashiach son enviados a abismos profundos, porque no somos nosotros el que los va a enviar al abismo, es el poder y la unción del Ruach HaKodesh. Y tú, ejerciendo la autoridad a través del poder de la palabra, sale fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach, eres enviado a prisiones, en los abismos, ahora. Amén. Miremos las armas que tienen los creyentes en Yahshua para vencer al enemigo. Entonces seguimos ya pasamos el primer punto, que era autoridad. Tienes la autoridad en el Mesías Kadosh por su sacrificio en el madero, en la cruz, por esa sangre que fue derramada, una sangre pura. Ha sido abolido los decretos de maldición y tú has sido liberado. Has recibido al Mashiach, al Mesías, como tu Señor, como tu libertador, como tu suficiente Salvador, y ahora Él te ha dado el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh para ejercerla. Entonces seguimos al siguiente punto: atar a los demonios. Miremos lo que dice Mateo 18:18 en la versión Kadosh. Si en verdad les digo, cualquier cosa que prohíban, o sea, versión Kadosh, Biblia Kadosh, israelita mesiánica, cualquier cosa que prohíban en la tierra será prohibida en el cielo. Y lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Eso es lo que dice la versión Kadosh. Revisemos la versión internacional. De cierto os digo que todo lo que atéis, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, la será hecho por mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Yahshua, aunque esta versión dice Jesús, que no es la versión Kadosh, Yahshua está enseñando sobre el poder de la oración y la importancia de la fe. Cuando oramos y tomamos autoridad en el nombre de Yahshua, podemos influir en los asuntos terrenales y espirituales. Nuestra oración y fe pueden tener un impacto real en las situaciones que enfrentamos. Además, Yahshua también menciona que cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en la tierra acerca de algo que pidan, el Padre Celestial responderá a esa petición. Esta enseñanza destaca el valor de la unidad y la importancia de la comunión entre los creyentes. Cuando nos unimos en la oración y buscamos la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim, juntos podemos esperar respuestas poderosas. En resumen, esta cita nos anima a ejercer la autoridad y la oración y buscar la unidad y la comunión entre los creyentes. Nuestra fe y nuestra oración pueden tener un impacto en la tierra y en el cielo, y comunión en los creyentes puede aumentar el efecto de las oraciones. Entonces, todos unidos como el cuerpo del Mesías,
como el cuerpo del Mashiach Yahshua, debemos atar. Atamos en el nombre de Yahshua HaMashiach toda fuerza de maldad que se levanta en contra de tu Biblia, de tu Torah, de tu palabra, eterno Padre Celestial. Declaramos inoperante toda hueste de maldad que se levanta a través de los medios de comunicación para bombardear todo tipo de inmundicia, todo tipo de desasosiego, todo tipo de pestilencia a través de los medios de comunicación. No tienen poder ni autoridad. Declaramos inoperante toda fuerza del enemigo, de carestía, todo espíritu inmundo, de falsedad, de mentira, de engaño, de control, de dominio. No tiene poder ni autoridad. En el nombre de Yahshua HaMashiach es aplastado ahora y enviado a abismos profundos. Sale fuera ahora. Amén. Continuamos. En griego, la palabra atar es deo, que significa inmovilizar, declarar inoperante, anular, paralizar. En hebreo, el verbo utilizado para atar o amarrar es asar. Tiene el significado de limitar, restringir o poner límites en una persona o cosa. También puede implicar prohibir, cancelar o declarar inoperante, haciendo referencia a la restricción de acciones o libertades. No se puede proceder a mandar a un demonio a los lugares infernales si primero no se hace el proceso de atar e inmovilizar e encadenar a los adversarios. También podemos desatar, que también está escrito ahí, puedes atar y desatar. ¿Qué vas a desatar? La unción de sanidad, el poder de Yahweh Rafa, Yahweh sanando. Desato en el nombre de Yahshua HaMashiach la sanidad, desato la prosperidad, la abundancia. Desato en el nombre de Yahshua HaMashiach ese empleo que necesito. Desato esa oportunidad económica, esa oportunidad educativa. Desato en el nombre de Yahshua HaMashiach todo aquello que necesito para mi vida, para mi bienestar, el bienestar de mi familia, de mi congregación. Tienes una congregación, pero estás teniendo problemas por el terreno. Hombre de Yahshua HaMashiach, ato, amarro, declaro inoperante todo principado jezabélico de persecución que se levanta en contra de tu palabra, amado Padre Celestial. Nombre de Yahshua HaMashiach, salen fuera. Y yo desato de los cielos, Señor, el poder y la unción del Ruach HaKodesh que me revisten, me ungen. Tú enviarás, Señor, a tus malajim, a tus ángeles, con ayuda económica para que yo pueda comprar este terreno para mi congregación, para llevar tu palabra, para bendecir a los hermanos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén. Miremos lo que dice el libro de Apocalipsis 20. Versículo 1, acerca de los 1000 años. Y vi a un malach, a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Un malach carcelero, tenía la llave de una prisión y una gran cadena en la mano. ¿Para qué son las cadenas? Para que una persona le pone una cuerda a un perro, para amarrarlo, para que no se escape, para inmovilizarlo. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, con el objetivo de evitar que engañe a las naciones hasta que se cumpla el tiempo establecido. Entonces, ¿cuál es la labor tuya? Declarar con el poder y la autoridad que Yahweh tu Elohim te ha dado. Nombre de Yahshua HaMashiach, ato, amarro, declaro inoperante todo principado de maldad. Son encarcelados, son atados con cadenas, con grilletes y enviados al abismo profundo. Ahora son encarcelados, son sellados, no tienen poder ni autoridad, salen fuera ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. En estos versículos vemos claramente cómo se utiliza el acto de atar para inmovilizar y paralizar al diablo y a sus demonios, ángeles caídos. Esto nos muestra la autoridad y el poder que tenemos
como creyentes para enfrentarnos a las fuerzas del mal. Es importante entender que el proceso de atar no es solo una acción física, sino también espiritual. A través de la oración y la declaración de la palabra de Yahweh, podemos atar y declarar inoperante la influencia demoníaca en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Sin embargo, debemos recordar que el atar demonios no es un juego o un acto para presumir. Debemos hacerlo con discernimiento y bajo la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. También es importante recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las potestades espirituales de maldad. Como creyentes en el Mashiach Yahshua, tenemos el poder y la autoridad en el Mesías para enfrentarnos a los demonios y atarlos. Pero esto no solo puede ser efectivo puede ser efectivo únicamente cuando estamos comprometidos en la vida y obediencia y sumisión a nuestro Elohim Yahweh, y cuando buscamos su dirección y guía en todo momento. En resumen, el acto de atar demonios es una herramienta poderosa que tenemos como creyentes en el Mesías para enfrentarnos a las fuerzas del mal. Pero debemos usar este poder con la sabiduría y discernimiento y bajo la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Vemos que los malajim usan esta técnica y funciona para inmovilizar a los demonios. Continuamos. No podemos pelear si primero no inmovilizamos a nuestro adversario, el diablo, en el mundo espiritual. Podemos atar literalmente a los demonios con cadenas y con grillos, porque los demonios son nuestros prisioneros y nosotros, que somos la autoridad aquí en la tierra, tenemos el poder para destruirlos. Busquemos en 1 Corintios capítulo 6, 1. 1 Corintios 6. Los litigios delante de los incrédulos. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos de los Kadosh? ¿O no sabéis que los Kadosh, los santos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En este versículo el apóstol Pablo, Shaulo, está haciendo referencia a la autoridad que los creyentes tienen en el Mesías. Él está comunicándolos a los corintios, a los hermanos de Corintio, que como hijos de Yahweh tienen la capacidad de juzgar a los ángeles, a los malajim, lo cual implica un gran poder y autoridad espiritual. A los malajim caídos, por supuesto, a los ángeles caídos, desobedientes. En el contexto del pasaje, Pablo Shaulo está hablando sobre conflictos y disputas entre los creyentes en la iglesia de Corinto. Les está exhortando a resolver sus diferencias mediante la sabiduría y el amor de Yahweh nuestro Elohim, en lugar de llevar sus problemas ante tribunales seculares. Al mencionar que los creyentes juzgarán a los malajim, a los ángeles, está recordándoles la autoridad y el poder que tienen en Mesías Yahshua para manejar los asuntos espirituales. Por tanto, también deberían tener esta misma poder y autoridad para resolver los asuntos personales. ¿O no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles, a los malajim? Aquí está hablando de los ángeles que se rebelaron en contra de Yahweh nuestro Elohim. Son los poderes de las tinieblas. Busquemos, ¿qué son los ángeles caídos? ¿Qué es un ángel caído? Judas, primera de Judas, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron a su malajim, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Habla sobre los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su morada, siendo posteriormente castigados y encarcelados en oscuridad eterna, hasta el día del juicio final. Aunque este versículo se refiere específicamente a los ángeles caídos, también podemos extraer algunas lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Lo importante de guardar nuestra dignidad, nuestra kedushá, nuestra santidad,
El versículo nos recuerda la importancia de mantener nuestra dignidad y actuar en conformidad con nuestros principios y valores. No debemos dejar que las circunstancias o tentaciones nos lleven a alejarnos de lo que es correcto y honorable. Segundo subpunto, responsabilidad por nuestras decisiones. Los ángeles, los malajim, tuvieron la responsabilidad de cuidar su morada celestial, pero no cumplieron con esa responsabilidad y enfrentaron las consecuencias. De manera similar, somos responsables de nuestras decisiones y acciones. Debemos ser conscientes de las consecuencias que pueden derivarse de nuestras elecciones y actuar con sabiduría. Tercer subpunto, el juicio final. El versículo menciona el gran día, que se refiere al juicio final. Esto nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim, y prepararnos para ese momento. Nuestras acciones en esta vida tendrán un impacto en nuestra eternidad, por lo que debemos tener una perspectiva eterna en nuestras decisiones diarias. En resumen, el consejo específico que podemos extraer de Judas capítulo 1, verso 6, es ser conscientes de nuestra dignidad y responsabilidad en nuestras decisiones diarias y de vivir de acuerdo a los principios de Yahweh nuestro Elohim para prepararnos para el juicio final. De manera general y global, de qué es un ángel caído, de cómo actúa. Entonces, ahora nos dirigimos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó, si Yahweh, pero esta versión dice eso, si Yahweh nuestro Elohim no perdonó a sus malajim, a sus ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Este versículo hace referencia a la creencia de que Yahweh no mostró misericordia a los ángeles, a los malajim que pecaron. En lugar de perdonarlos, los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para ser juzgados. El pasaje habla de la consecuencia del pecado y la justicia de Yahweh nuestro Elohim para aquellos que transgreden las leyes de Yahweh. Continuamos con el fracaso de muchos líderes cristianos, mesiánicos, de líderes espirituales en el Mesías Kadosh. El fracaso de ellos en la guerra espiritual es que tienen buenas intenciones de echar fuera a los demonios, pero no saben cómo hacerlo, porque conocen las técnicas espirituales para pelear contra los demonios. Un ejemplo, en el libro de Hechos, la carta de Hechos 19, versículo 15. Hechos 19, versículo 15. Un grupo de judíos viajaba, desde el 13. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Yahshua en sus conjuros y decían: te ordeno, en el nombre de Yahshua, de quien Pablo predica, que salgas. 14. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacía esto. 15. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: a Yahshua conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quién son? Entonces el hombre con ruah inmundo, con espíritu inmundo, se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Vemos a los demonios avergonzando a hombres líderes espirituales, religiosos, que desconocían las leyes de la guerra espiritual. Entonces, atar es un arma poderosa, porque inmoviliza, paraliza los poderes de los demonios. Miremos lo que dice la palabra en el Salmo 149, 8 al 9. Desde el 6. 149, 6. Las alabanzas sublimes a Elohim estén en sus gargantas, pero una espada de doble filo en sus manos, para ejecutar venganza sobre las naciones y castigos sobre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grilletes y atar a sus nobles con esposas de hierro,
para ejecutar los juicios decretados para ellos. Este honor tienen todos sus Kadoshim. ¡Aleluya! Todos los Kadosh de Yahweh tienen el poder y la autoridad para aprisionar, para doblegar, para castigar, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus príncipes con cadenas de hierro, para ejecutar en ellas el juicio decretado. No podemos echar fuera a los demonios si primero no les quitamos la fuerza por medio del arma de Yahweh que nos ha dado y que podemos desarrollar por el poder de la palabra. En un ejemplo, se encontraba un pastor ministrando, mientras se encontraba ministrando, orando por las personas. De repente un espíritu inmundo intentó hacerle daño. De inmediato el pastor dijo en el nombre de Yeshua, porque él predicaba a Yeshua con respeto: Yeshua, estás atado, estás bajo el poder del Espíritu Santo, no tienes poder de acción. De inmediato la persona, el endemoniado, cayó al suelo sin poder moverse. El Ruach HaKodesh es el que nos ministra. A través del Ruach HaKodesh tenemos el discernimiento, y Él es el que opera a través de nosotros. Por eso nos da el poder y la autoridad. En nombre de Yahshua HaMashiach hubiese sido también, cuando se presenta ese caso, decirle: en el nombre de Yahshua HaMashiach, estás atado, amarrado y declarado inoperante, estás bajo el estrado de mis pies, no tienes poder ni autoridad, sales fuera ahora. Tenemos el poder de pisotear a los demonios. Busquemos el libro de la carta de Lucas, capítulo 10, verso 17. Lucas, capítulo 10, verso 17. Tomarán en las manos las serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Otra vez. Tomarán en las manos las serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. La palabra pisotear viene del griego, que quiere decir pateo. Esto quiere decir que podemos sujetar a los demonios bajo el estrado de nuestros pies. Esto también quiere decir que podemos inmovilizar los demonios y quitarles el poder para que hagan cualquier tipo de operación, declararlos sin poder de acción, inoperantes. Entonces revisamos otra vez Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yahshua les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijaos de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida. Tenemos el poder de castigar a los demonios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6. Porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo, por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos, 5, y toda clase de arrogancia que se levanta en contra del conocimiento de Yahweh, y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach. Y cuando sean completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1. ¿O no saben que el pueblo de Yahweh juzgará el universo? Si van a juzgar el universo, ¿se sienten incompetentes para juzgar estos asuntos menores? 3. ¿No saben que nosotros juzgaremos a sus malajín, los malajín caídos? Sin mencionar los asuntos de la vida diaria. Continuamos. Cuando un demonio está atado, es nuestro prisionero porque somos la autoridad. Nosotros somos
la autoridad. El juez en ese momento está bajo tu autoridad. Somos la autoridad en el cosmos para ponerlos, para condenar, para encadenar. Si los demonios se resisten, podemos ordenar de que sean azotados, castigados por su desobediencia. Miremos lo que dice el Salmo 140:10. Salmo 140:10. Carbones ardientes lluevan sobre ellos en la tierra, sean lanzados al fuego, lanzados a los profundos abismos, para que nunca más se levanten. Los demonios son torturados y echados fuera por los ángeles de Yahweh nuestro Elohim. Apocalipsis 12:7. Después hubo una batalla en el cielo. Micayahu y sus malachín, los ángeles, pelearon contra el dragón, y sus malachín respondieron, pero no eran lo suficientemente fuertes para vencer, así que ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida como por el nombre del diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra y sus malachín fueron arrojados con él. Miremos lo que dice la palabra de Mijael y sus ángeles. Peleaban contra el dragón y sus ángeles. Miguel, Mijael, Micayahu significa ¿quién como Elohim? Mijael, ¿quién como Elohim? Micayahu, ¿quién como Yahweh? Elohim es la mala traducción de Dios. Mala traducción. El dragón y sus ángeles, pero fueron echados fuera. Cuando nosotros encontramos la palabra pelear, en griego significa polemos, nos damos cuenta que es una confrontación directa que se usan, donde se usan armas de todo tipo. Encontramos espadas, látigos, escudos, todo tipo de armas en la guerra espiritual. Así como existen las milicias en la tierra, porque todo se relaciona, así como existen las milicias en la tierra, existen milicias terrenales con armas, existen milicias de fuerzas aéreas, milicias en los mares, de igual manera en los cielos, en los Shemaim. Entonces hay un testimonio de un roe, de un pastor, que Yahweh enseña a través del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, a uno de sus siervos a mandar a castigar a los demonios con azotes y espadas cuando no se quieren sujetar o quieren ir en contra de la autoridad establecida. O sea, este pastor se encontraba orando y el Padre Yahweh nuestro Elohim le dio la orden a través de la unción del Ruach HaKodesh, y encontró en la segunda carta a los Corintios 10:6. Segunda carta a los Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Otra versión: y cuando sean completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. Nosotros podemos castigar a los demonios cuando sean desobedientes, porque somos los que tenemos el poder para condenarlos. Primera carta a los Corintios 6:3. ¿O no sabías que hemos de juzgar a los ángeles? Ángeles caídos, demonios. Ya sabes, Judas 1:6, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y cuanto más las cosas de esta vida, si no pues tenías juicio sobre las cosas de esta vida, porque no los ponen delante de los hombres los que son de menor estima en la iglesia. O sea, la cosa aquí es, tenemos el poder para juzgar a los malachín, a los ángeles caídos. Y el tercer punto: los malachín, los ángeles, están a tu servicio porque tú tienes el sello del Ruach HaKodesh en tu vida. Has sido un kadosh, un apartado, un separado, un santo. Y por esa razón los malachín de Yahweh te obedecen,
Podemos activar el poder de los ángeles, los malajim, en la guerra espiritual. Los ángeles son la fuerza coercitiva del creyente en la autoridad. Explico: cuando el juez manda arrestar a un delincuente, el que ejecuta la orden de arresto es el policía. Y si el delincuente se resiste, es castigado y sometido. De igual forma, el creyente con autoridad, Mateo 10:1, tiene la autoridad y el poder. Mateo 1:10, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los expulsen, los echen fuera, y para sanar toda enfermedad y dolencia. Tenemos la autoridad y el poder de dar órdenes, el poder de la palabra. Entonces tú eres el juez, un ángel es el policía, y estás dando una orden sobre el arresto de un criminal. Tú das la orden como juez, y el policía ejecuta la orden de llevar prisionero a la cárcel, de llevar al prisionero a la cárcel. Tú puedes dar la orden, pero el prisionero no se va a ir solo, caminando. Tú das la orden como juez, pero tú como juez no vas a llevar al prisionero a la cárcel. Tú das la orden como juez y un policía se encarga de sujetar con esposas a ese prisionero, de inmovilizarlo. Si se resiste, es castigado, es controlado y es llevado a una prisión y es encerrado hasta el día de su juicio. Tienes el poder de dar órdenes, el poder de la palabra. Poder, los ángeles, los malajim, son espíritus ministradores que operan a tu servicio, los cuales trabajan de acuerdo con el poder de la palabra. Cuando los demonios no quieren salir de los cuerpos, podemos activar el poder de los malajim, de los ángeles de guerra, para que guerreen con esos espíritus inmundos y sean echados fuera. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, ángeles, mensajeros, enviados para el servicio a favor de los que son herederos de salvación? Entonces, ¿tú eres un heredero de salvación? ¿Tú has sido sellado por Yahshua para ser heredero de la salvación? Entonces, tú tienes a los malajim que te sirven por el sacrificio en el madero de Yahshua, nuestro Elohim. Si revisamos el versículo, nos da cuenta que la función por la cual fueron creados los ángeles, los malajim, es la de servir al hombre, los hombres dignos de la salvación y vida eterna, aquellos marcados por el sacrificio del Cordero Kadosh, santo, mientras el brujo es esclavo de su brujería, de su idolatría y las consecuencias de esos actos. Los ángeles caídos le brindan poder a esos brujos, poder para robar, para matar, para destruir. El brujo también sabe de la guerra espiritual. El brujo también tiene coberturas satánicas. Y los hijos de Yahweh también. Un hijo de Yahweh debe estar revestido del poder de Yahweh Sabaoth, Yahweh nuestro Elohim, para comandar los malajim, los ángeles, tener cobertura de ángeles a su servicio. Ejemplo: un brujo, un vudú, Yahweh Elohim reprenda eso, en nombre de Yahshua HaMashiach, tiene un muñeco de vudú y tiene unos alfileres. Le podrá clavar muchos alfileres si le da la gana, pero si no tiene un poder que lo respalda, su brujería no va a dar efecto. Una cobertura, un espíritu inmundo, un ruah inmundo, una convocación, algo que le brinde como punto de contacto para que haga su brujería. Ellos conocen la guerra espiritual y el brujo sabe brujería, y el brujo le tiene fe al mundo espiritual, al mundo de lo que no es visible. Y hay muchos creyentes en el Mesías que no desarrollan el poder de la fe. Entonces, tú eres un hijo de Yahweh, nuestro Elohim. Y como hijo de Yahweh, Elohim, tú debes vivir en la Kedushá, en la santidad. De esa manera tener cobertura de los malajim, de ángeles que te sirven
en la guerra espiritual. Entonces veamos lo que dice en Génesis capítulo 48, versículo 16. Y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, decía Jacob, y sea perpetuado en ellos mi nombre, Israel, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. El ángel del Señor estaba sobre Jacob, Israel, y está hoy en día sobre ti, liberándote de todo mal. El ángel de Yahweh, el Malak de Yahweh, es tu escudo, tu fortaleza. Él hace guerra por ti. Un ejemplo. Cuando estás en la escuela y un niño te estaba molestando, tú le decías a tu papá: papá, me está molestando este niño en la escuela. Ah, no te preocupes que yo me encargo de eso. Entonces tu papá se encargaba de defenderte. Entonces, ¿cuánto más nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial? Él nos defiende, Él hace guerra por ti. Y Él ha enviado a sus malajín, a sus ángeles, para que te defiendan en la guerra espiritual. Entonces vemos lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Yahweh los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Yahweh los persiga. Aquí podemos notar que los malajín, los ángeles, tienen el poder de atormentar, de acosar, de encerrar a los demonios. Nosotros podemos activar los malajín en la guerra espiritual, en el nombre de Yahshua Hamashiach, Yahshua, nuestro Mesías, para que persigan a esos demonios y los lleven a los abismos profundos, que sean sellados y que nunca más salgan a atormentar. Volvemos al capítulo de Apocalipsis 21. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendía al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces los malaquín que te sirven a ti tienen el poder de prender, de atar, de arrojar, de encerrar y de sellar a los demonios en los profundos de los abismos. Del griego abuso, griego, lugar sin fondo. Los abismos son los lugares que los demonios no quieren ir, y esa es donde el creyente los tiene que mandar. Entonces tú no debes, primero que todo, no debes tenerle miedo a los demonios, y tampoco ser amigo de los demonios. No es que si yo no me meto con los demonios no se meten conmigo, porque ¿cuál es el propósito del demonio? Robar, matar y destruir. Si tú dejas una puerta abierta al demonio, él te va a robar, te va a matar, te va a destruir, va a robar tu hogar, va a matar tu hogar, va a destruir tu hogar, va a robar tu iglesia, tu congregación, va a destruirla. El propósito del demonio es quitar la Torá, la palabra del Eterno, destruir al profeta, destruir al apóstol, destruir al líder, destruir al pastor. Ese es el propósito del demonio. Aquí yo vi un ejemplo donde yo vivo. Vivía un humilde pastor con su esposa. Era líder de una congregación. Había sido asignada a esa congregación, pero huestes de maldad alrededor de él, espíritus inmundos de envidia en el hechicero, en el rezandero, que practicaban otra religión de idolatría, empezaron a hacer rezos, empezaron a hacer conjuraciones
Y el pastor no se defendió. Y el pastor pensó que eso era normal. Vendiendo sus empanaditas para conseguir su sustento económico, empezó a entrar en adulterio con la persona que le ayudó a preparar las empanadas. Se destruyó su hogar, se destruyó su matrimonio y fue expulsado de la iglesia por esa actitud. Aparte de eso, empezaron los murmuradores y los chismosos alrededor a acusar, a juzgar y decir: el pastor de esa congregación estaba en pecado. Entonces tú no puedes ceder. Dice: resistid al diablo y el diablo huirá de ti. Debes resistir a las tentaciones del enemigo. Si tienes a tu esposa, cuídala, guárdala, edifícala, bendícela, ámala, porque fue la que el Señor Padre Yahweh nuestro Elohim te dio. Y si tú eres una mujer creyente en el Mesías, ama a tu esposo, ora por tu esposo, bendícelo, bendice a tus hijos, porque siempre hay personas perversas, envidiosas a tu alrededor, que les desagrada la felicidad de tu hogar, que son infelices. Una persona que es infeliz únicamente es feliz cuando ve a alguien que es más infeliz que esa persona. Por esa razón debes hacer guerra espiritual constantemente. Entonces, hacemos un resumen en esta oración. Padre Yahweh nuestro Elohim, te damos gracias, eterno Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Elohim, por tu palabra. Te damos gracias porque hemos sido edificados a través de tu palabra, porque nos has corregido, porque nos muestras la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Amado Padre Celestial, entonces, ¿qué hacemos en la guerra espiritual? Pedir perdón y renuncias. En el nombre de Yahshua HaMashiach, pedimos perdón por el dolor que hemos ocasionado. Pedimos perdón por las transgresiones, por los pecados cometidos, por la maldad y la iniquidad de nuestros padres. Renunciamos, amado Padre Yahweh nuestro Elohim, a la idolatría de nuestros padres, a esos pactos o conjuraciones que pudieron haber hecho en su pasado. Renunciamos a toda cadena o atadura de maldición generacional. Renunciamos a toda enfermedad generacional. Renunciamos a todo espíritu inmundo jezabélico, de idolatría, de hechicería, de brujería. Renunciamos a todo acto de maldad, todo espíritu inmundo de delincuencia, de robo, de engaño, de estafa, de prostitución, de lujuria, de adulterio. Sale fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. No tiene poder ni autoridad en mi vida. Te pedimos perdón, amado Padre, por todas esas transgresiones. Recibimos, amado Padre, tu unción, tu bendición, para que nos limpies, para que nos ministres a través del Ruach HaKodesh. Límpianos más y más de nuestra maldad, de nuestro pecado. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato a la serpiente antigua, que es Satanás y el diablo. Ato y amarro, declaro inoperante el principado de mi país, de mi ciudad. Declaro inoperante todo principado de maldad al norte, sur, este y oeste. Declaro inoperante al brujo, a la bruja, al hechicero, a todo sacerdote o sacerdotisa de Baal, todo principado de maldad, bebedores de la copa de fornicación e inmundicia, no tienen poder ni autoridad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, activo el poder de los malajín de guerra espiritual, Mikayahu y sus ángeles, los malajín de guerra espiritual. Activo sus armas, activo los guardianes, los protectores, los escudos, los sanadores, y doy orden en el nombre de Yahshua HaMashiach que saquen fuera todo espíritu inmundo, toda cadena de maldiciones rota, todo principado de maldad es enviado a abismos profundos ahora. No tiene poder ni autoridad. Rompo en el nombre de Yahshua HaMashiach todo yugo de cautiverio, todo principado de maldad,
Todo pecado generacional sale fuera ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Rompemos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh todo altar a Baal, todo altar de idolatría, de hechicería, toda tabla ouija, todo tabaco conjurado, toda brujería, hechicería, velaciones, conjuraciones, no tienen poder ni autoridad. Se van al abismo profundo ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hay unción, hay poder, hay edificación a través del poder y la unción del Ruach HaKodesh. Amado Padre Celestial, se siente el poder y la unción del Ruach HaKodesh. El viento que sopla de los cielos, de los Shemaín, trayendo unción, liberación a través del Ruach HaKodesh, amado Padre Celestial. Bendícenos, amado Padre, a través de tu poder, de tu sanidad, amado Padre, Yahweh nuestro Elohim. Bendícenos, amado Padre, con fe, con confianza, fortaleza y firmeza en el Ruach HaKodesh que nos edifica, con la sabiduría, el entendimiento que vienen de ti, la prosperidad, la abundancia, el shalom, la bendición, amado Padre, en nuestra vida física, mental y espiritual, nuestra salud física, mental y espiritual. Sale fuera toda enfermedad, sale fuera todo dolor, toda aflicción, no tiene poder ni autoridad. Bendito y alabado seas, Yahweh nuestro Elohim, eterno Padre Celestial. Gracias, amado Padre, porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Yahshua HaMashiach, bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, bendice a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, bendice mi finca, bendice mis cultivos, bendice mi negocio, bendice la labor de mis manos. Cuídame, guárdame, instrúyeme a través del poder y la unción del Ruach HaKodesh, amado Padre Celestial. Quiero seguirte, quiero servirte, bendito Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito y alabado seas por siempre, eterno Padre Celestial. 3 veces Kadosh, 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 Yahweh nuestro Elohim Sabaoth. Bendito y alabado sea, Rey de la Gloria, Padre amado celestial, en nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.